Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Doctor, se entregó en Estados Unidos el ex asesor del gobierno y gerente de las Águilas Ibaeñas, Fabio Jorge Puras. Miren, decimos que es gerente de las Águilas Ibaeñas, no, es un equipo con mucha fama, mucho prestigio, con una imagen limpia. No lo decimos con interés de hacerle daño a esa organización de deportistas con mucha calidad, sino que siempre se cuelan individuos con intereses malsanos como este señor. Este señor que tenía mucho poder independientemente de ser el gerente de las Águilas Ibaeñas. Siempre tenía en su casa oficiales del ejército asignados cuidando en la casa. O sea, el poder de Fabio Jorge no era de un funcionario cualquiera. Tenía un coronel, un teniente, 2 rasos en la residencia. En la residencia, para que te veas de quién estamos hablando. Y entonces, aquí caemos en el mismo análisis que hemos hecho siempre. El PRM, no sé cómo lo hará ahora, para las elecciones del 28, que son 2, la municipal, la congresual y presidencial. No sé cómo lo hará para seleccionar sus candidatos y funcionarios públicos y personalidades que van a estar en el entorno del gobierno. Porque no debería hacerse en función de cuántos millones le da el gobierno para financiar una campaña, o a un diputado, a un candidato a senador, a un alcalde. Vamos a ver la procedencia de ese dinero, porque hay dinero que queman los bolsillos, doctor. Dice la prensa que el ex asesor honorífico para las zonas francas, Fabio Augusto Jorge Puras, se entregó ante las autoridades de Estados Unidos para enfrentar acusaciones por su presunta vinculación a una red internacional de narcotráfico, confirmaron fuentes oficiales. Jorge Puras se entregó el pasado viernes en la ciudad de Miami, donde fue puesto bajo custodia de agentes de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, en el marco de un proceso judicial que se sigue en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. Quiero hacer mención de este señor que se acaba de entregar, pero quiero hacer mención también de una persona que lo condenaron a 87 meses, 7 años y pico, que es el ex regidor de una de las comunidades del este, que le dicen Yeyea. Sí. Ese se fue en el mismo tiempo, o lo extraditaron en el mismo tiempo que Puras, que Jorge Puras. Y aquel ya está condenado. Se declaró culpable y está condenado. Quiere decir que estas personas, este señor funcionario público, asesor, ex asesor de Zona Franca para el Poder Ejecutivo, o sea, es el que aconseja a Luis Abinader. Con mucho poder. Sobre Zona Franca, el que lo aconseja. Mucho poder. El asesor, ese por un lado. Y otro era un regidor, quiere decir que era un edil, un legislador municipal, era el otro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tanto los funcionarios que van a desempeñarse en el gobierno central, como aquellos que se van a desempeñar en las otras dependencias del Estado, que son designados por voto directo de la población, llámese diputados, senadores, alcaldes, regidores, esas personas, todos, de todos los partidos, pero en el PRM es escandaloso, se tienen que costear sus campañas. Eso es así. Y como se tienen que costear sus campañas, independientemente de que la Junta Central Electoral le da el dinero a los partidos para que hagan ese mismo trabajo, sí. Independientemente de eso, como los dirigentes, el círculo más alto, la cúpula de cada uno de esos partidos se queda con ese dinero que le entrega la Junta, que son miles de millones de pesos. Claro. Ellos se han dado la tarea de tomar estas personas que son electos por el voto popular. Y cómo no, aquellos también que apoyan a que aquel que va a conseguir el voto popular mayoritario, que es el presidente, es el que consigue la mayor cantidad de votos. Sí. Ese también tiene una cantidad de personas que tiene atrás, que para los fines del financiamiento de su campaña, el narcotráfico forma parte, cuando no lavado de activos. Los llamados colaboradores. Y le voy a cerrar esta parte del comentario diciéndole,
No fue repetitivo, reiterativo, el tema de que en Senasa los fondos que se distrajeron, dejando gente de atenderlo y haciéndole doble servicio a personas que no llegaron a recibir esos servicios, era para la campaña de Luis Abinader. ¿No fue repetitivo eso? Bueno, está el PRM en una situación difícil actualmente porque no es solo el caso de estos dos funcionarios que usted acaba de mencionar también al exdirector de Senasa que manejó miles de millones de pesos y que, palabra textual de él mismo, ha indicado que ese dinero fue para la campaña de Luis Abinader. Lo ha dicho. Ahora, que el Ministerio Público investigue conforme a estas denuncias porque involucra la campaña presidencial, no sabemos si tenga pantalones para eso, doctor. No, no lo va a tener. En la misma investigación también figura Gaspar Antonio Polanco Virella, que en el 2020 se desempeñaba como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional y se entregó a las autoridades estadounidenses a mediados de octubre pasado para responder por las imputaciones en su contra también por narcotráfico. Estamos diciendo lo mismo, el narcotráfico y el lavado de activos financian las campañas y nosotros somos los ciudadanos que estamos mirando eso, pero como nosotros queremos los 1,000 pesos y el picapollo para ir a votar, 1,000 pesos como poco, ya están pidiendo más, ya hay que darle 3,000. No, y llevarlo y traerlo en un automóvil. Hay que llevarlo y traerlo en un automóvil. Sí. Hay que darle un picapollo y un poterromo, aparte del dinero. Y como es así, y ya estamos acostumbrados a eso, ese dinero hay que sacarlo de algún lado, que no lo van a aportar los directores, la cúpula de los partidos políticos, no lo van a aportar, no. Ni la gente del PRM, ni la gente de la Fuerza del Pueblo, ni la gente del PLD, como partidos mayoritarios, no. Ellos van a seguir buscando personas ligadas a ese tipo de delitos, ya narcotráfico, ya lavado de activos, porque ellos son los que se pagan su campaña. Ahora, usted mencionaba hace un momentito el financiamiento con dinero de procedencia ilícita en las campañas electorales, pero si revisamos, el PRM es un partido relativamente joven, comparado con los años que tuvo el PLD para llegar al poder, comparado con los años que tuvo el PRD para llegar al poder en los periodos consecutivos que gobernó el país. No se había visto un escándalo tan fuerte como este, doctor. Mire, Pérez Peña, esa situación viene principalmente del año 2016 para acá. Después que Danilo Medina asumió el poder, hay muchas cosas que cambiaron, muchas cosas que eran respetadas como principios éticos de la política, se desmantelaron, eso se desbarató, porque se reformuló, se replanteó. No estoy diciendo que Danilo Medina es el peor de todos, no. Estoy diciendo que en ese momento, por alguna razón, quizá tácita, se pusieron todos de acuerdo para hacer lo mismo. Pero quien estaba en el gobierno, quien estaba gobernando, era Danilo Medina. Y en ese momento se violaron, se pasaron, se rompieron barreras, obstáculos que había, por ejemplo, para narcotraficantes, para lavadores de activos. Se rompieron y entraron como como Pedro por su casa, de una manera escandalosa, porque antes quien dice que no, estaban también involucrados este tipo de delincuentes, pero no con tanta incidencia, como bien señala usted que este señor Jorge Pura tenía todo un contingente militar policial a su servicio. Sí, poder. A su servicio. Entonces tú me estás hablando a mí que el gobierno de los Estados Unidos lo está señalando hasta el punto de que él se entrega y va a recibir una condena porque de segurito ya eso fue asesorado por su abogado diciéndote declárate culpable, que te conviene más. Y quiere decir que cuando se declaran culpables que no tienen manera, no tienen alternativa de decir que no. Y aún así, con todo eso, no puede decirme ni Danilo Medina, ni ahora Luis Abinader, que son los dos presidentes que han estado cuando esto se tomó de moda, que no sabían que ese tipo de personas estaban involucradas en ese asunto. Nada más por no saberlo, no merecen ser presidentes. La seguridad de Fabio Jorge era más que la de un general retirado, doctor. Más que la de un general retirado. Un coronel, teniente, sargento, varios rasos, cuidándolo a él en su casa. El Estado Dominicano es un derroche total. Si nosotros hacemos una cronología breve de la cantidad de funcionarios del PRM que han sido implicados en el narcotráfico y lavado de activos,
son muchos, incluidos funcionarios electos, diputados. Mire, en la circunscripción 1, allí se candidateó uno de los diputados, no con más formación, tal vez el más analfabeto de todo, pero con mucho dinero. Hombre que se dedicaba a los negocios inmobiliarios y todo eso. Pues gastó, ¿usted sabe cuánto gastó? Más de 100 millones de pesos en la campaña para ganar la diputación por la circunscripción 1 de Santiago Este. ¿Qué pasó con ese diputado? Finalmente, implicado en escándalo de narcotráfico, pero ya cuando estaba en la campaña lo decían en la circunscripción 1. Ese señor tiene vínculo con el narcotráfico. ¿Y qué hizo el PRM? ¿Lo investigó? ¿O lo depuró antes de inscribirlo como precandidato? Y lo que es peor todavía, los mismos consumidores de sustancias prohibidas de la circunscripción donde ese diputado o ese senador va a ser electo, los mismos consumidores son los que están dispuestos a ir a votar por el poquito de ese tipo de sustancia que se le da el día de las elecciones junto con los demás para ellos ir a entregar ese voto a favor de ese candidato, que se lo suministra a quién, el mismo candidato. Así Eso es. es así. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en contexto.